empezar a grabar. Ok, entonces habíamos dicho que el vacío no se pertenece a sí mismo porque vacío no tiene elementos. Y luego yo les decía, si tengo un conjunto, pero este conjunto es distinto del vacío, pues yo quisiera saber si se cumple que X no se pertenece a sí mismo. Entonces, les había dicho que con lo que tenemos hasta ahora, con los axiomas que hemos visto, pues no podemos decir nada con respecto a esto, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir el axioma de fundación, porque el axioma de fundación nos va a dar las bases para decir qué conjuntos no existen. Y de hecho, a partir de este axioma, nosotros vamos a poder probar que el conjunto de todos los conjuntos, pues no es un conjunto. Entonces, el axioma de fundación me dice, en cada conjunto no vacío, digamos A, existe U, un elemento que está en A, tal que U y este conjunto con el que empezaron no van a tener elementos en común. ¿Y a qué nos referimos con elementos en común? Pues que si ustedes toman un elemento en A y que este sea cualquiera, entonces, pues este elemento no va a estar en U. Ok, igual que los otros axiomas, pues estos los podemos pasar al lenguaje formal, ¿no? ¿Cómo sería su interpretación, chicos? ¿Cómo creen que quedaría? Algo así como para toda A conjunto existe un U tal que ese, ¿qué? Sea un, o para todo X en U, X, no, perdón, para todo X en A, X no está en U, algo así. Ok, pero aquí falta algo, ¿no? Falta decir que A tiene que cumplir algo más, ¿no? Ajá, que sea vacío, ¿no? Ujú. Y lo vamos a poner así. Em, para cualquier conjunto A, si A es distinto del vacío, entonces, pues ahora sí va a pasar que existe un conjunto U, pero ¿qué tiene que cumplir esa U? Esto lo voy a borrar, pero está bien. Y tal que U en dónde está. ¿Qué me falta decir de U? U está en A. Exacto. Entonces voy a tener, para cualquier conjunto, si A es distinto del vacío, entonces va a existir un U que está en A y que además va a cumplir que para cualquier elemento que yo me tome tal que está en A, entonces no va a estar en U. ¿Están de acuerdo con eso, chicos?
Sí, Sí. Bueno, para que más o menos tengamos claro qué nos dice este axioma, pues vamos a ver ejemplos. Otra forma de escribir esto, cuando decimos que U y A no tienen elementos en común, nos referimos a que la intersección es vacía, solo que no se los quise escribir así porque pues todavía no han definido qué es la intersección, ¿no? ¿Sí? Pero lo podían escribir de esta manera. Y U intersección A es igual al vacío. Esa era otra forma, pero esto de U intersección A es lo mismo que está aquí, pero más desarrollado. Pero pues simplemente es que sean ajenos. Entonces, pues ahora sí, vamos a ver ejemplos. Nosotros pues ya hemos construido algunos conjuntos con axioma del par y con axioma de unión, ¿no? Por ejemplo, este conjunto lo podemos construir con axioma de par y unión. ¿Están de acuerdo, chicos? sí. Vale. Entonces, sea este conjunto. Entonces, pues yo quiero exhibir un elemento que esté en este conjunto. Lo voy a escribir con A chiquita. Tal que, aunque pertenezca a él, pues son ajenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de mis opciones, aquí pues es más fácil, ¿no? Porque solo tengo dos elementos. Es que U fuera igual al vacío, ¿no? ¿Qué pasa si U es igual al vacío? ¿Se cumple lo que me dice el axioma de fundación? Es decir, vacío y A, que en este caso es el conjunto que tiene vacío y el unitario del vacío, no tienen elementos en común. ¿Eso es cierto, chicos? Sí, sí, es cierto. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos que tienen elementos en común, estaríamos diciendo que hay un elemento en el vacío. Bueno, al menos un elemento en el vacío, pero eso no es verdad. Exactamente. Y aquí lo voy a poner con paréntesis, ¿no? Pues vacío no tiene elementos. Entonces, para esa U que yo propongo, pues se cumple, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si U fuera el unitario del vacío? Ese está en A, ¿no? ¿Están de acuerdo que pertenece a mi conjunto A? Sí, Entonces, si U fuera el unitario del vacío, entonces, pues yo quiero saber si este y este conjunto no tienen elementos en común. Pero, ¿qué va a pasar? Sí tienen un elemento en común. Ujú. ¿Quién sería? El vacío, conjunto vacío. Exactamente. Entonces, este no lo cumple, ¿no? Que sería, pues, el vacío, ¿no? Y pues justamente es porque vacío está en ambos, ¿no? Vacío está en el unitario del vacío y vacío está en el conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío, ¿no?
Pero pues aún así mi ejemplo funciona, ¿no? Porque el axioma me dice, ah, bueno, tú tienes un conjunto y lo que necesitas hacer es exhibir que existe alguien que pertenece a mi conjunto, pero que no tienen elementos en común. Pero basta con que des uno solo, ¿no? No necesito que todos los elementos de A lo cumplan, solamente exhibir alguno que lo haga. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Entonces, pues esto nada más lo puse como para que notaran que sí podíamos exhibir uno. Este no lo cumple, pero U igual al vacío sí lo hace. Entonces, ahora que ya vimos esto, vamos a ver un segundo ejemplo y ustedes me van a decir quién funciona, ¿no? Entonces, aquí voy a decir sea A igual al conjunto que tiene al unitario del vacío y a este conjunto. Aquí ustedes, ¿a quién proponen como U? Al unitario del vacío. Ok. Entonces, pues, este está en A, ¿no? Y cumple que U y A, que es todo este conjunto más grande, no tienen elementos en común. ¿Y eso por qué va a ser? ¿Están de acuerdo que vacío es el único elemento de uno? Y vacío, pues no está en A, ¿no? Entonces, la única posibilidad para que tuvieran elementos en común sería que vacío estuviera en A, ¿no? Pero no ocurre porque no figura en mi conjunto. ¿Sí lo ven todos? Ok. Pero, ¿por qué yo no puedo proponer a U como el conjunto que tiene el vacío y el unitario del vacío? ¿Qué pasaría si U fuera este? Que el unitario del vacío está en U y está en A. Exactamente. No cumple el axioma porque aunque U pertenece a A, lo voy a poner así, pues aunque U está en A, tenemos que el unitario del vacío está en U y el unitario del vacío está en A. Entonces, hay un elemento que tienen en común. Entonces, por eso es que U no lo puedo proponer como este conjunto. Ahora, vamos a ver un último ejemplo antes de pasar a lo que sigue, que son algunas demostraciones con este axioma. Sea igual al que tiene al unitario del vacío, al doble unitario del vacío y al triple unitario del vacío. Entonces, aquí puedo proponer como Creo que también sirve el unitario del vacío. entonces existe el unitario del vacío y le voy a poner U tal que
U está en A y el unitario del vacío, y lo voy a poner como A porque esto es más grande, no tienen elementos en común. Y eso ocurre precisamente por lo mismo, ¿no? Porque si tuvieran elementos en común, pues nada más podría ser vacío, ¿no? Y vacío está en U, pero vacío no está en A. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Va. Entonces, ¿por qué yo no puedo proponer a U como otro conjunto? ¿Qué pasaría si U fuera igual al doble unitario del vacío? pasaría que el conjunto cuyo único elemento es el vacío sí está en A, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, aquí el único elemento de U es el que tiene el vacío, ¿no? El unitario del vacío. Está en U, pero también está en A, ¿no? Aquí está. Y tampoco puede ser el triple unitario del vacío, ¿no? Porque el que tiene así, pues tiene como elemento a quién. ¿A quién tiene como elemento este conjunto? El triple unitario del vacío. ¿Quién es su único? El, el doble unitario del vacío. Exactamente. Entonces, el doble unitario del vacío está en U, pero también está en A, ¿no? Entonces, por eso es que ni U igual al doble unitario del vacío, ni U igual al triple unitario del vacío fueron posibles. Lo voy a dejar aquí, pero acuérdense que estos ya no forman parte de mi argumento, ¿no? ¿Está claro todo eso, chicos, o tienen alguna duda? Por ahora, Ok, voy a cambiar de página, ¿está bien? Sí, adelante. Vale. Entonces, ahora sí vamos a probar un primer teorema con ayuda de este axioma. Hay forma de probar estos teoremas sin este axioma, por eso les decía que en realidad este axioma pues está muy padre porque nos facilita mucho la vida, pero, pero pues lo podemos hasta omitir, ¿no? Para ciertas pruebas. Entonces, el primer inciso de este teorema es que y ahora sí vamos a empezar a probar con lo que empezamos, ¿no? Ningún conjunto no vacío puede ser elemento de sí mismo. Entonces, pues para escribirlo de forma más clara, es decir, para cualquier X que es distinto del vacío, X no pertenece a X. Entonces, con este axioma lo vamos a probar. La demostración va a ir del siguiente modo. Pues hacerlo por contradicción. Es decir, vamos a suponer que sí existe un conjunto X conjunto que es distinto del vacío y que además, ¿qué pasa? ¿Que X se pertenece a sí mismo? Exactamente. Entonces, vamos a tener eso, ¿no? X se pertenece a sí mismo. Luego nosotros podemos construir un conjunto por axioma de par, ¿no? Que es este. Pero este conjunto habíamos dicho que es este, ¿no? Es conjunto
por axioma de par, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Sí, ¿Y qué pasa con el unitario de X? X es el elemento del. Exactamente. Ay, voy a dejar de poner luego. Entonces, X pues pertenece al unitario de X, ¿no? Y pues nosotros ya teníamos que X pertenece a sí mismo, ¿no? Por hipótesis, es lo que estamos suponiendo. Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Que si yo lo veo como el axioma de fundación, estoy exhibiendo un U, que en este caso es X, tal que X está en este conjunto y X está aquí, ¿no? Entonces, el elemento que yo estoy exhibiendo, lo voy a poner así, para que lo vean. Pues que tiene un elemento en común, ¿no? Que sería X. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, entonces X está en ambos. Exactamente. Entonces, ya falló en el axioma de fundación, ¿no? Voy a reescribir el axioma de fundación aquí abajito. Nada más como para seguir la idea. Lo voy a escribir pues con el lenguaje. Para cualquiera A distinto del vacío, entonces va a existir un U tal que U está en A y para cualquier X, si X está en A, entonces X no está en U. Ese es el axioma de fundación. Entonces, aquí lo que está pasando es que yo estoy dando un elemento que está en el unitario de X, pero que también está en el que estoy exhibiendo, ¿no? Entonces, X y el unitario de X tienen un elemento en común. Y eso es una contradicción al axioma de fundación. ¿Y la contradicción de dónde vino? De suponer que se contenía. Bueno, que diga, se pertenecía a sí mismo. Exactamente. Contradice el axioma de fundación. Entonces, pues tenemos que concluir que X no se puede pertenecer a sí mismo, ¿no? Y si se fijan, pues la prueba fue más corta. Si lo intentaran hacer, pues por otra vía. ¿Sí está claro eso, chicos? Sí, sí, está claro. Sí, Entonces, ahora lo que vamos a probar es que no van a existir ciclos así. A que pertenece a B, que pertenece a... Eso no va a pasar. Entonces, vamos a escribirlo bien. Si A y B son conjuntos, no vacíos, porque pues si fueran vacíos es muy evidente, ¿no? Justamente por la condición de que pues vacío no tiene elementos. Entonces, no va a ocurrir que A pertenezca a B y B pertenezca a A al mismo tiempo. Entonces, entre paréntesis les voy a decir que esto significa
que no existen ciclos de la forma A pertenece a B y B pertenece a A, ¿no? O sea, no va a poder existir esto. Entonces, pues vamos a suponer otra vez por contradicción que sí existe, ¿no? Es decir, supongamos, les voy a poner aquí, todos sean ahí de conjuntos no vacíos. Y supongamos que pues sí ocurre, ¿no? Que A pertenece a B y que al mismo tiempo B pertenece a A. Entonces, eso lo tenemos. Y es lo que vamos a suponer y lo que nos va a servir a llegar a una contradicción. Entonces, yo tengo que A y B son conjuntos, ¿no? Y B son conjuntos. Entonces, ¿a quién puedo construir a partir de estos dos? Al conjunto A, B, por axioma del par. Exactamente. Aquí lo voy a poner. Por axioma de par. Voy a tener que eso es un conjunto. ¿Y para qué me sirve esto? Pues es el que me va a ayudar a usar el axioma de fundación, ¿no? Entonces yo tengo un conjunto cualquiera y lo que quiero ver es que, pues, cualquiera que sea el U que yo me tome que pertenece a este conjunto, pues no va a cumplir el axioma del par, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con los ejemplos, porque nada más tenemos dos posibles opciones, ¿no? Que U sea A y que U sea B, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si U es A, entonces U y este, pues sí van a tener elementos en común y mi axioma de fundación, pues quiere que no los tenga. Entonces, tienen elemento en común. ¿Quién creen que va a ser ese elemento? Sería B. Exactamente, porque por hipótesis yo que tengo que B está en quién. En A. Y para eso me servía eso de los ciclos. Para eso me sirve esta hipótesis. Entonces yo tengo que B está en A, que es mi U, y que B está pues claramente aquí, ¿no? Aquí figura dentro de este conjunto. Entonces, si U fuera A, falla, ¿no? Contradice el axioma de fundación. ¿Y qué pasaría si U fuera B? Ahora tomaríamos que A pertenece a B, ¿no? Y luego, Exactamente. ajá. Entonces, pues también van a tener un elemento en común que va a ser A, porque A está en B por hipótesis, que es esta parte que estoy tomando. Y pues A claramente está en este conjunto. Entonces, otra vez contradice bueno, hasta aquí no había ninguna contradicción, pero yo ya acabé mis dos posibles casos, ¿no? No hay manera de que yo exhiba un elemento que esté aquí, tal que no tengan elementos en común. Y por lo tanto, ahora sí, tomando en cuenta ambos casos, contradice mi axioma, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? Sí. Va.
Entonces, como contradice mi axioma de fundación y la contradicción vino de suponer que sí existía esta cadena, pues entonces voy a poder concluir que no existe, ¿no? Y pues ya acabé esa prueba. ¿Tienen alguna duda o puedo pasar a la siguiente prueba, chicos? Voy a continuar. Entonces, ahora vamos a hacer otra prueba. Y dime. ¿Alguien iba a preguntar algo? No, creo que no. Entonces, vamos a demostrar. Ustedes pues ya conocen al conjunto potencia, ya vieron el axioma. Entonces, pues vamos a probar que para cualquier conjunto que yo les dé, X, pues va a ser falso que el potencia de X está contenido en X. Entonces, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Y otra vez, como la contradicción no sirve para mucho, pues vamos a suponer que pues sí ocurre, ¿no? Que si X es un conjunto, entonces el potencia de X siempre va a estar contenido en X, ¿no? Y ya tengo esta hipótesis. Ahora, ¿cómo se relacionan estos conjuntos? X con X. Con Eh, ¿Está contenido? ¿Uno X está contenido en X? exactamente. Entonces, si yo tengo que X está contenido en X, ¿qué significa? ¿Que X en dónde está? En la potencia de X. Exactamente. Aquí les voy a poner como recordatorio que el potencia de un conjunto son los X, tales que voy a ponerlo como A. A está contenido en X. Entonces, como X está contenido en X, cumple la propiedad y por lo tanto, pues X está en el potencia de X. Luego, pues yo tengo además que el potencia de X está contenido en X, porque así lo estoy suponiendo, ¿no? Y así X, ¿en dónde va a estar? Por definición de contención. En la potencia de Está en el potencia de X, ¿no? Porque lo deduje de que X está contenido en X. Entonces yo tengo que X está en el potencia de X y potencia de X está contenido en X. Entonces, si yo tengo un elemento en este conjunto, ¿en dónde va a estar? en X. Exactamente. Entonces, está en X y eso puede ocurrir
un elemento puede estar en sí mismo. Un conjunto se puede pertenecer a sí mismo. No, ya demostramos que no, hace rato. Exactamente. Entonces, eso es una contradicción y contradice al teorema, ¿no? Contradice al teorema anterior. Voy a poner aquí, X no pertenece a sí mismo. Entonces, pues mi contradicción vino de suponer que sí ocurría esto, ¿no? Por lo tanto, pues ya puedo decir que potencia de X no está contenido en X. ¿Sí está claro, chicos? ¿O no? Ok, Sí, sí, quedó claro. muy bien, chicos. Ahora vamos a demostrar que el conjunto de todos los conjuntos no existe. Y esto lo vamos a hacer usando, pues, el teorema que probamos a partir del axioma de fundación. Entonces, pues vamos a suponer otra vez por contradicción que sí existe, ¿no? Es decir, pues vamos a decir que sí es un conjunto. Sea U el conjunto. Aquí la idea era usar inciso A. Entonces, pues vamos a suponer que U es el conjunto de todos los conjuntos. Y al poner que es un conjunto, estoy suponiendo que sí existe, ¿no? El conjunto de todos los conjuntos. Dime. Pues si él mismo es un conjunto, tendría que pertenecerse a sí mismo, ¿no? ¿O Sí, no funciona así? sí, vamos a llegar a eso, pero vamos a hacerlo usando el inciso anterior. Pero sí vamos a llegar a eso. Ah, ok, ok. Entonces, como tenemos un conjunto, pues yo puedo construir a su potencia, ¿no? ¿Están Sí, de sí se acuerdo? puede. Porque pues acuérdense que los axiomas nos permiten construir nuevos conjuntos, pero a partir de cosas que ya son conjuntos. Entonces, como en este caso yo estoy suponiendo que U si es un conjunto, pues potencia de U es un conjunto por axioma de potencia. Y luego, pues por el inciso anterior, yo tengo que potencia de U no está contenido en U, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Voy a poner por inciso A. Entonces, pues usando la definición de contención, pero negada, porque ahora quiero que no esté contenido, eso quiere decir que existe un elemento, le voy a decir X, que está en el potencia de U, tal que X, ¿qué pasa con él? No está en U. Y esto puede ocurrir. No, porque U es el conjunto de todos los conjuntos. Exactamente. Entonces digamos que X no está en U. Y eso es una contradicción, pues U no tiene a todos los conjuntos, en particular debería tener a X, ¿no?
Y si se fijan, pues de algún modo también llegamos a esto, ¿no? Pero eso ya lo omitimos porque ya lo hicimos en el inciso A. Pero también llegamos a que X, pudimos haber llegado a que X pertenece a sí mismo. Pero usando el inciso A, pues ya fue más sencillo decir, bueno, como el potencia de U no está contenido en U, pues va a existir un elemento que está aquí, pero que no está en U, y viene la contradicción ahí, pero esa contradicción pudimos construirla a partir de todo lo que ya hemos probado antes, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? Sí, está quedando claro. Va, muy bien. No tenía más preparado porque pensé que me iba a tardar más, pero podemos probar otra cosa a partir de algo que ya demostramos, ¿no? Y va a ser un poquito más general. Vamos a probar otra vez el inciso de aquí, pero en lugar de tener un ciclo de este estilo, vamos a tener un ciclo más grande. Es lo que queremos probar ahora que no va a existir. Entonces vamos a poner aquí proposición. Si A1, A0, perdón, A1, así hasta AN, son conjuntos, entonces no existe un ciclo de esta forma. A0 que pertenezca a 1, que pertenezca a 2, que pertenezca así sucesivamente hasta n y que a n pertenezca a sub 0. Si se fijan, es la misma idea, pero generalizada. ¿Sí lo ven, chicos? Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a probar que no es posible, pero pues otra vez vamos a hacerlo por contradicción. Supongamos que esto pasa, ¿no? Que esto sí ocurre. Y va a ser la misma idea que el inciso pasado, pero vamos a generalizarla. Ahora, ¿cómo? Dime. No, creí que lo iba a hacer por inducción o algo así. No podemos hacerlo por inducción porque todavía no sabemos inducción, ¿no? Todavía no hemos construido a los naturales. Yo también Buen lo punto. pensé cuando lo revisé de nuevo, pero dije, no hemos visto a los naturales. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, como yo tengo que esto es conjunto, pues entonces yo puedo construir a este, ¿no? Y puedo construir a este, o sea, como que lo que yo puedo hacer es ir construyendo conjuntos por axioma de par, ¿no? ¿Están de acuerdo? O Sí, eso de una manera, ¿no? Lo otro que puedo hacer es decir, cada uno de estos, otra vez por axioma de par, cada uno de estos unitarios va a ser un conjunto por axioma de par. Y luego yo los puedo ir uniendo, ¿no? Y me va a ir quedando algo de este estilo. Si los voy uniendo, pero lo puedo ir haciendo iteradamente de tal manera que al final, a partir de estos axiomas, voy a tener que este conjunto le voy a llamar a
pues efectivamente es un conjunto por axioma de par y axioma de unión aplicado de manera iterada. ¿Sí está clara esta idea, chicos? Sí, Va muy bien. Entonces, pues la afirmación va a ser que para cualquier i, bueno, así lo voy a poner así, solamente como para ahorrarme escribir. Es decir, para cualquiera de estos numeritos que va del 0 hasta n, va a ocurrir que a sub i, es decir, cada uno de estos conjuntos con los que empecé y el conjunto nuevo que construí, pues van a tener al menos un elemento en común, ¿no? Y si yo puedo probar esta afirmación, ¿estaría contradiciendo algo que ya vimos? ¿O no? el de la fundación. Exactamente, porque cada uno de estos A sub i pertenece a A, ¿no? Y yo quiero que si exhibo cada uno de estos A sub i, pues no tengan elementos en común, porque voy a dar un A sub i que pertenece a A, tal que A sub i y A tienen elementos en común, al menos uno. Entonces, eso contradice mi axioma de fundación. Y voy a pasar a la siguiente página. Ay, se trabó mi este. Ah, va. Entonces, pues voy a tener dos casos. Si yo tomara a igual a 0, estaría trabajando con a sub 0, ¿no? Pertenece a A y es tal que A sub 0 está en A y además, no es cierto. Estaría trabajando con A sub 0, ¿no? Entonces voy a tener que A sub 0 y A tienen un elemento en común. ¿Quién sería ese elemento? Según mi cadena de pertenencia. Acuérdense que yo tenía algo así. A sub n. Exactamente. Si se fijan, pues yo tengo por hipótesis que A sub n pertenece a A sub 0. Entonces voy a poner aquí igual. Pues A sub n pertenece a A sub 0 y A sub n, ¿a quién más pertenece? A mi conjunto A, ¿no? Porque así lo construí. ¿Están de acuerdo? Y pues eso es una contradicción. Bueno, todavía no contradice nada, pero al menos para i igual a 0 no me sirve, ¿no? No me sirve ese como el que existe. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviera a i mayor que 0? Entonces yo estaría trabajando con cada uno de estos, ¿no? Hasta
a n-1, ¿no? ¿Están de acuerdo, chicos? Que estaría trabajando con esos conjuntitos si fuera mayor que 0. Pero yo tengo que a sub i y a van a tener un elemento en común, ¿no? Pues, ¿quién pertenece a sub i en general? A sub i menos 1. Exactamente. Y si se fijan, eso va a pasar para todos, ¿no? Porque, por ejemplo, para a sub i más 1, pues pertenece a sub i más 1 menos 1. Entonces, eso me queda como a sub i. Entonces, para todos van a tener a sub i menos 1 como elemento en común, porque a sub i menos 1 siempre pertenece al que sigue, ¿no? ¿Sí está claro? ¿O no? Pertenece a... por aquí está todo a sub i menos 1. Para que lo imaginen de mejor forma, pues nada más vayan viendo qué pasa con A1, que es mayor que 0, con A2, con A3, con A4. Simplemente para no escribirlo uno por uno, pues lo estamos haciendo de forma generalizada. ¿Sí lo ven todo, chicos? Sí, va quedando claro. Va. Entonces, yo tengo que tiene un elemento en común. Y por lo tanto, pues no funciona ni este ni este. Y este engloba a todos estos, ¿no? Todos los que no son 0. Entonces, pues yo ya estoy diciendo, no voy a poder exhibir ni un solo elemento que cumpla que A sub i y A no tienen elementos en común. Y ahora sí, pues esto contradice mi axioma de fundación, ¿no? Porque mi axioma de fundación me dice, para cualquier conjunto que tú tengas, tú vas a poder exhibir un conjunto que pertenezca a él y que además ese que exhibiste y el conjunto no tengan elementos en común. Pero para este conjunto no hay forma de que yo lo exhiba. Por lo tanto, pues es una contradicción y ahora sí puedo concluir que este ciclo no es posible. ¿Sí está claro, chicos, o tienen alguna duda? Todo bien. Muy bien, chicos, pues espero que les haya quedado claro y si no tienen más dudas, pues ya son las 2, entonces ya podemos dar por terminada la clase.